Bueno, déjenme explicarles lo que vamos a hacer hoy. Eh, Tenemos que empezar a ver un poquito de las redes neuronales, que son una parte ya real de lo que es la inteligencia artificial moderna, ¿no? Y antes de empezar a hablar ya un poquito de este asunto, habría que entender algunas cosas acerca de las redes neuronales, ¿no? Primero, a mí el nombre no me gusta. No me gusta porque una red neuronal es una red de, de una simulación matemática, básicamente, de cómo funcionan las neuronas, pero no son las neuronas. Entonces, hablar de redes neuronales es como cuando se habla de inteligencia artificial. El nombre es bonito, el nombre llama la atención, es inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia, aunque sea artificial, ¿no? Pero en realidad, pues la inteligencia artificial, ¿quién sabe qué es? Porque ni siquiera hemos podido definir a ciencia cierta qué significa la inteligencia, ¿no? Hay muchos tipos de inteligencia, de hecho hay libros que hablan de inteligencia emocional, inteligencia quién sabe qué, ¿no? Aparte de la inteligencia, del razonamiento y bueno, hay muchos tipos de inteligencia, entonces no tenemos una definición clara de lo que es inteligencia, aunque sí sabemos que es que algo cuando es inteligente o asumimos que algo es inteligente cuando lo vemos actuar, ¿no? Cómo actúa y vemos si eso no es inteligente, ¿no? Pero todo tiene que ver también con ciertos niveles. Por ejemplo, en el caso del ajedrez, alguien que juega al ajedrez podemos decir es inteligente, pero si es alguien que está empezando y juega muy mal, entonces un jugador fuerte va a decir, no, él no es muy inteligente porque juega muy mal. No, no sabe los principios y por eso juega muy mal. Alguien que hace matemáticas es igual. Si ya hace cálculo a nivel licenciatura, ¿no? Pues obviamente no es que sea muy inteligente, es que está bien entrenado. Pero si pones un niño de secundaria, no es tonto. Lo que pasa es que no sabe un montón de cosas como para decir que, que, que es tonto, pues, o sea, no sabe las cosas, es lo diferente, ¿no? Entonces, con las redes neuronales pasa un poco lo mismo. Estamos acostumbrados a estos nombres así muy rimbombantes y nos hacen creer que estamos hablando de neuronas, de redes de neuronas. No es cierto. Las redes neuronales parten de un elemento muy simple. Una neurona se sabe que cuando se le da un impulso, la neurona lo ve, lo siente y entonces si pasa de un umbral, o sea, de cierto valor, decide que manda la señal. Si no pasa de ese valor, si no llega al umbral, entonces no hace nada. Ese es el modelo de las neuronas, ¿sí? Y eso es más o menos de lo que tratan las redes neuronales. Las redes neuronales son un montón de neuronas que están unidas unas con otras y cuando reciben un estímulo, lo miden y a través de esa medición, si llegan a un umbral, que al final de cuentas nosotros vamos a ver que es una función matemática, si llega a ese valor, entonces dispara la señal y si no, no hace nada. ¿Sí? Entonces, la ventaja de las redes neuronales es que tienen un enfoque diferente para resolver los problemas de cómputo, ¿no? Nosotros para resolver un problema en cómputo lo que hacemos es un algoritmo, una receta de cocina, ¿no? La computadora sigue un conjunto de reglas, un conjunto de instrucciones y se resuelve el problema. Las redes neuronales, en cambio, utilizan otra idea. Tratan de simular cómo funcionan las neuronas en el cerebro humano, tratan de simular eso, ¿sí? Y aprenden a través de ejemplos en lugar de programarlos para hacer una función específica. Técnicamente, ¿sí? Para que una red neuronal funcione bien, debe tener quizás muchas neuronas. Muy poquitas neuronas le dan pocas posibilidades y muchas neuronas o redes de muchas neuronas tratan de simular cómo resolver un problema en específico a través de procesar una y otra vez los eventos. Pero hay que reconocer que una red neuronal tiene tres partes. Tiene bueno, pero antes de llegar a eso, hay diferentes modos de aprendizaje de las neuronas. Uno de ellos es, los más comunes son el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado trata básicamente de algo muy simple. Yo tengo una red neuronal, le pongo una serie de entradas de datos, ¿sí? Y después veo qué salida me da y esa salida la comparo con lo que yo esperaría, ¿no?
Por ejemplo, si yo tengo una red neuronal que reconoce fotos de perros, ¿no? Entonces yo le pongo una foto, le mando las señales de alguna manera a la red neuronal revisa y al final me dice, eso es un perro. ¿Sí? Y yo le digo, sí, es cierto, es un perro. Pero si le pongo de gatos y me dice que es un perro, le digo, no. Entonces yo superviso el aprendizaje de la red neuronal. A mí la palabra esto del aprendizaje siempre me llama la atención porque el aprendizaje tiene que ver con entender, ¿no? Y entonces una red neuronal, pues al final de cuentas es un mecanismo que no entiende, ¿no? Es como robótico, pues, es decir, es como un algoritmo que hace ciertas cosas y llega a una conclusión, pero quizás ni siquiera sabe a qué conclusión está llegando. Las neuronas probablemente hacen eso y después hay otras partes que desconocemos, como son la conciencia, como son el entendimiento, como son un montón de cosas que tiene el cerebro, que nos hace entender y ver lo que estamos analizando y llegar a alguna conclusión. Entonces, bueno, las redes neuronales tienen tres partes básicas una, pues una capa de entrada, es decir, donde meto los datos, y después hay una capa oculta o varias capas ocultas, ya hablaré de eso, y después tengo una capa de salida. Bueno, pero eh, hay que reconocer que hay un problema con las redes neuronales que tienen que ver con las matemáticas de la red neuronal. Y déjenme explicarles algo que es muy importante. Cuando, eh, este, cuando se trata de usar una red neuronal, tenemos que ir un poquito a la historia. Y en la historia de la red neuronal, lo primero que tuvimos fue algo que se llamaba el perceptrón. El perceptrón era una red neuronal muy simple, ¿sí? Que aprendía funciones lógicas. ¿Cuáles son las funciones lógicas? Pues el AND, el OR, el XOR, ¿sí? Y el NOT, ¿sí? Que son eh, A AND B, o A OR B, o A XOR B, o NOT A, ¿no? Son las cuatro funciones lógicas que conocemos. Y el perceptrón, que tiene toda una historia, que por ahí no la tengo aquí en este momento, pero el perceptrón me debería decir en un momento dado, ¿sí? Eh, cómo es el modelo de la entrada a las redes neuronales. Un perceptrón es una neurona, básicamente, que toma ciertas entradas, ¿sí? Y lo que va a hacer, cada entrada las va a multiplicar por un peso definido, ¿sí? Ese peso puede ser azaroso al principio, es decir, yo voy a meter un dato, una entrada, y le voy a multiplicar por un peso. No sé si es mucho o es poco, pero tengo una función que activa, ¿sí? La neurona es esa función que lleva un umbral. Es decir, si esa función llega, perdón, llega al valor máximo que necesito, entonces se dispara el evento. Si no, la neurona como si no hiciera nada, ¿sí? Bueno, ya eso además se puede sumar un sesgo, es decir, se puede manipular un poquito la información que se presenta en el perceptrón, de manera que pese más o pese menos a propósito, y a través de una función de activación, que es la que me dice si pasé el umbral o no, sigo. Funciones de activación, hay muchas. Una muy sencilla de usar es la función escalón. La función escalón va de 0 a 1, ¿sí? O sea, de 0, si se dispara, llega a 1. Esa es un poco la idea. Entonces, lo que se busca hacer es que las redes neuronales, en un momento dado, tengan de alguna forma un tipo este, o sea, tengan interacción metiendo los datos que quiero meter y ver qué tengo que hacer, ¿no? A esto le llaman el aprendizaje de máquinas, ¿no? Y el aprendizaje de máquinas, ¿sí? Finalmente se refiere a ciertos algoritmos que pueden dar información sobre el conjunto de datos. Por ejemplo, miren, en una base de datos más o menos grande, por ejemplo, la base de datos de la gente que tiene un INE, ¿no? La gente que puede votar, ¿no? Creo que hay 70 millones de personas en esa base de datos, ¿no? Bueno, si yo quisiera de pronto encontrar ciertos datos, yo lo que haría es escribiría cierto código. Por ejemplo, quiero saber de todos los que están en el INE quiénes se llaman Manuel, ¿no?
Pero en lugar de escribir el código, lo que voy a hacer, ¿sí? Voy a escribir un algoritmo genérico que genera su propia lógica basada en las entradas. Por ejemplo, un algoritmo que clasifique, ¿sí? Entonces, de acuerdo a un algoritmo que tiene muchos datos, ¿sí? Sería posible, en teoría, identificar alguna característica específica. Por ejemplo, el nombre, ¿cuántas veces aparece el nombre Manuel en eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero más allá de eso, también podemos reconocer la escritura manual, clasificar correos, por ejemplo, si el correo es spam. ¿Cómo sabemos que es spam? Porque, bueno, tiene algunas características que después de ver muchos correos parecidos nos damos cuenta que es spam. En los correos spam normalmente nos quieren vender algo, ¿no? No sé si les ha, no les, si les ha pasado que les llega un correo de spam y al final viene como una retahíla de frases o de un texto así súper largo que no tiene nada que ver con lo que te están vendiendo. Eso es para brincarse los sistemas anti-spam, como diciendo, mira, tengo este texto y no es nada más, o sea, tiene palabras como de que cómprame y no sé qué, pero también tiene tantas palabras que a lo mejor no es un caso de un correo spam, sino que es un correo real, ¿no? Entonces, los programas de inteligencia, los de aprendizaje de máquinas, ¿sí? Son los que manejan estos algoritmos, ¿no? Entonces, decíamos, hay dos tipos de algoritmos, el supervisado, los algoritmos de aprendizaje supervisado, y hay otros que son los algoritmos no supervisados, ¿sí? Entonces, cuando tenemos no supervisados, lo que queremos ver es cuál es la solución o cuál es el resultado que entrega el manejar la información a través de una red neuronal, a través de las capas y a través de esta función, que la suma de todas esas me dispara un evento o no me lo dispara, ¿sí? En el análisis no supervisado o en el aprendizaje no supervisado, puede ser que yo encuentre cosas nuevas, mientras que en el análisis supervisado, lo que yo quiero es que lo que encuentre sea lo que estaba esperando encontrar, ¿sí? Y eso es lo que puede pasar, ¿no? También hay modelos híbridos, como por ejemplo el aprendizaje semisupervisado, en donde a la computadora se le da un conjunto de entrenamiento o datos, ¿sí? Que son incompletos. Y entonces, como están incompletos, es semisupervisado. Me puede dar algunas opciones nuevas, inesperadas, o bien dar las que yo esperaría, ¿no? Pero hay muchos modos en el trabajo básico que se hace en en el aprendizaje de máquinas en las redes neuronales, ¿no? Y hay modelos incluso probabilísticos. Por ejemplo, una de las más clásicas es usando el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es un teorema de la estadística que combina probabilidades. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que llueva y que yo traiga paraguas? ¿Cuál es la probabilidad de que salga de la universidad y ya sea de noche? En fin, hay una serie hay un montón de ideas que se pueden hacer con redes bayesianas que utilizan un algoritmo para eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, para hacer eso, los datos de entrada pueden tener mucho que ver. Por ejemplo, si yo estoy buscando comprar un coche y quiero saber cuál es el precio adecuado, el coche puede ser usado, pero ¿qué necesito saber? ¿Cuál es el kilometraje? ¿De qué año es el coche? ¿Cuál es la potencia del coche? ¿Y qué modelo estoy usando? Todo eso me sirve para encontrar quizás el coche ideal. Puede ser que el modelo no sea el mejor, pero a lo mejor el año de ese modelo sí es el que me conviene. O puede ser que quiera un modelo donde el kilometraje sea bajo, ¿no? O que la fuerza del motor sea muy interesante, entonces me conviene. Y yo de ahí puedo llegar, después de ver muchas posibilidades, cuál sería el ideal para mí. Ese es un análisis que tiene que ver con la supervisión, ¿no? La computadora me podrá dar diferentes resultados y yo decidiré cuál es el que más me conviene en un momento dado, ¿ok? Pero eso hay que verlo en esos términos, ¿no? Pero bueno, lo que importa es que el primer programa o lo primero que se intentó hacer fue hacer usar un perceptrón, que es
la red neuronal más sencilla que se puede hacer, ¿sí? Y ver cómo funciona. Y ojo, porque lo que les voy a mostrar nos va a enseñar cuál es la idea atrás de las redes neuronales. El truco es el siguiente. Imagínense que yo meto unos datos, imagínense que los meto en ciertos tubos, ¿no? Y por ahí pasan los datos como si fuesen canicas, ¿no? Y después llego a un lugar, al centro, a un lugar donde todas esas canicas se juntan, y entonces las peso y digo, llegó al peso adecuado, y entonces lanzo y las empujo a todas porque tuvo el peso adecuado, es decir, pasó el umbral, y sigo en la siguiente, ¿ok? Eso es una idea de las que más o menos quiero hacer. Pero supongamos que no llego al peso correcto, o sea, le falta peso. Entonces lo que hago es, me regreso, hago como retroalimentación y vuelvo a meter canicas un poquito más pesadas. Esos son los pesos de los que estamos hablando. Meto canicas un poco más pesadas a ver si llego al umbral para que se dispare la función. Si se sigue sin disparar, si siguen sin haber disparo, regreso al inicio y busco agregarle un poquito más de peso a las canicas para llegar a un momento dado que ya tenga el suficiente peso y pueda seguir adelante, ¿sí? Es así como funcionan en términos reales las redes neuronales. Todas buscan pasar de un umbral para seguir o para detenerse. Esos pesos al principio no me importa el valor, pueden ser muy poquitos. Entonces lo que va a pasar es que mucha retroalimentación la voy a tener que hacer muchas veces, no un par de veces nada más. A lo mejor lo tengo que hacer 200 veces o 500 veces hasta que llego al valor. Entonces, realmente no importa cuáles son los valores de esos pesos al principio. Pueden ser muy poquitos, pero con el tiempo los voy a ir haciendo más grandes y eso es un poco la idea, ¿no? Entonces, miren, imagínense que ahorita les voy a poner un ejemplo y les voy a decir cómo funciona. Por ejemplo, eh, si yo meto, imagínense, les digo esa idea de tengo una serie de tubos y meto canicas y llegan a un depósito y ahí yo lo peso. Supongamos que la diferencia entre lo que pese y lo que debería decir no es suficiente, ¿sí? Entonces tengo que agregar peso, ¿ok? Pero ¿qué pasa? O sea, ¿cómo sé cuánto tengo que agregar? Bueno, yo definí un tamaño del peso, voy a decir que cada canica pesa, no sé, voy a decir exageradamente 50 gramos y le voy a añadir, el peso que le voy a añadir va a ser un gramo más. Y vuelvo a intentar, ¿sí? Y lo voy haciendo continuamente hasta que pasa eso. Pero ojo con esta retroalimentación. La retroalimentación es la que nos dice cómo cambian los pesos. Y ese cambio de pesos es lo que se le llama en inteligencia artificial y en aprendizaje de máquinas y en redes neuronales, es lo que se le llama aprendizaje. ¿Sí? Cuando el peso que le estoy dando es el correcto, ¿sí? Ya la hice, ¿por qué? Porque ya tengo el peso correcto y ya no lo tengo que cambiar. Es decir, es algo así como estos concursos así, piensen en un número del 1 al 50, ¿no? Y entonces yo te digo, no sé, 26, y tú me dices menos. Entonces digo 24, tú dices menos. 22, menos. 20, más. 21, sí, ¿ok? O sea, yo tengo que medir mi respuesta y ver qué resultado me da la respuesta, si es correcta o no, si es más o si es menos, y eso yo lo estoy retroalimentando, lo estoy haciendo continuamente. La gente no le dice, a los que hacen redes neuronales, lo toman como un hecho, pero la realidad es que la retroalimentación es básica, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo del mundo real. Hay un psicólogo en Estados Unidos que cuando nació su hijo, decidió poner en todos los cuartos de su casa una camarita en el techo donde grababa todo lo que pasaba en todo el día. Él se iba a trabajar y la mujer estaba cuidando al niño, le daba de comer, lo limpiaba, todo el numerito. Y el señor llegaba, sacaba las grabaciones de todo el día y se empezó a fijar cuántas veces le decía las cosas la esposa al niño. Cuántas veces le decía qué bonito, cuántas veces le decía cómete la sopa, cuántas veces, o sea, todo lo que le decía y le hablaba todos los días. Porque el señor quería saber, el psicólogo este quería saber cómo es que se crea el lenguaje en una persona, ¿sí? Y lo que le sorprendió mucho fue ver
la cantidad de veces que dicen las cosas las mamás a los hijos, ¿sí? Yo tengo amigos, ¿sí? Que tenían 30 años y todavía sus papás le tienen que decir, di gracias, ¿no? Dices, ¿cómo crees? O sea, ¿no? No estás para que te diga tu papá a los 30 años, di gracias. Ya lo debes haber aprendido, ¿no? Porque te lo han repetido hasta el hartazgo. Entonces, de alguna manera, sería como importante tomar en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, déjenme ponerles entonces una red neuronal eh, ¿cómo se llama? De un perceptrón, ¿sí? Que es una neurona, ¿no? Que lo que hace es encuentra los valores de la función AND. ¿Cuál es la función AND? Es la que es cero AND cero me da cero es como la multiplicación. Cero por cero cero, cero por uno cero, uno por cero cero y uno por uno uno. Esa es la tabla de verdad de la función AND. Y entonces queremos hacer una red neuronal que resuelva ese problema, ¿sí? Y entonces, bueno, para hacerlo voy a usar varias cosas. Una de ellas es, mi función de activación va a ser en la función escalón. Es decir, si la suma es mayor que cero, ¿sí? Entonces el resultado de eso me va a dar uno, ¿sí? Si no, el resultado va a ser cero. Si la suma no es mayor que cero, el resultado sigue siendo cero. Es decir, no pasa nada. Pero si es mayor que cero, entonces activo el sistema y digo que el resultado vale uno, ¿ok? Y voy a tomar todos los posibles valores. Voy a tomar cuatro parejas de valores: cero 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 uno uno cero y uno uno, ¿ok? Y después de eso, voy a agregarle pesos. ¿Qué pesos le voy a agregar? Los voy a hacer al azar. El peso va a ser 0,5 por un valor al azar. O sea, el valor al azar menos 0,5. ¿Sí? Para el peso del perceptrón uno con el peso del perceptrón 2. ¿Ok? Y también voy a usar el sesgo. El sesgo es otra función que también manda un valor, pero ese valor sesga. ¿Saben lo que es sesgar una función? O sea, cuando se sesga un valor es cuando, por ejemplo, imagínense que yo voy a comprar les voy a poner este ejemplo que es bastante absurdo. Yo tenía un amigo que se tenía que operar, tenía una hernia yatal que es en el esófago y lo tenía que operar y cerrarle ahí para que no tenga reflujo, qué sé yo. Bueno, el caso es que se tenía que operar, tenía que ir al hospital y no tenía pijama. Entonces tenía que comprarse un pijama. Entonces me dijo, acompáñame, tengo que ir a comprar mi pijama. Entonces, pues vimos algunos pijamas, no le gustaba ninguno, qué sé yo, y yo le decía, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas es ir a una tienda donde solo haya un tipo de pijamas, diferentes tamaños, pero el mismo tipo de pijamas. Ya no tienes que preocuparte por elegir cuál quieres, porque ya la tienda ya tiene el pijama que te va a vender, ya se sesgó la información, ¿sí? O sea, ya tú no eliges, ya el sesgo es como, ya es como una definición de qué es lo que te gusta o lo que no te gusta, sin pensar en nada más, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿sí? La idea del sesgo es que le meta un valor extra a la información para saber qué pasa, ¿sí? Y bueno, y de ahí podemos tratar de aprender. Ahora, ¿cómo calculamos el error? Bueno, entonces, el error, si yo trato de encontrar la salida esperada. ¿Cuál es la salida esperada? Pues puede ser cero o puede ser uno, dependiendo que sea. Pero voy a ver cuál es la salida que espero y cuál es la que calculé. Y voy a restar esos valores. Eso es mi error, ¿sí? Si yo necesito sacar 7 y saco 6, pues obviamente la salida esperada es 7, pero saqué 6, que es lo que calculé. Entonces tengo un error que es de uno. Entonces tengo que ajustar los pesos, ¿sí? Y que son las reglas del aprendizaje, y tengo que multiplicarlo por ese error o sumarlo a ese error para poder encontrar el valor correcto, ¿sí? Pero todo depende de esta retroalimentación, de cuando no tengo el resultado correcto, regreso al inicio y le cargo los nuevos pesos. Esos pesos van a ir cambiando de tal manera que voy a ir calculando el error hasta que el error sea muy pequeño o sea nulo. Es decir, que ya encontré el valor correcto y entonces termino de hacerlo. ¿Cuánto tiempo me puede llevar eso?
Pues depende cuántas veces lo haga, ¿sí? Pero lo que sí está claro es que lo más probable es que lo tenga que hacer muchas veces, ¿sí? Esas pueden ser 100 veces, 200 veces, 500 veces, todo dependerá de cuántas, de cómo se va comportando el sistema y los resultados que obtengo los retroalimento y busco acercarme cada vez más a la solución. Eso es un poquito como si quieren calcular, imagínense que ustedes quieren calcular la raíz de 2, la raíz cuadrada de 2. Bueno, la raíz de cuadrada de 2 es 1,41, no sé qué, ¿no? Entonces ustedes agarran y dicen, bueno, pues entonces, a ver, déjenme que lo calculo. ¿Ok? Voy a sacar mi calculadora del teléfono y les voy a decir. Entonces, supongamos que en este cálculo le digo, por ejemplo, es 1,41, ¿no? Entonces, 1,41 por 1,41 me da 1,98. ¿Qué tengo? Ahí no tengo el resultado que quiero, que es mi salida esperada. Tengo una salida que está en 1,9881 y yo quiero el 2. Entonces estoy a qué? A 12, a punto 12 o punto 11 algo para llegar a lo que necesito. Entonces, bueno, pues voy a poner 1,412 por 1,412 y eso me da 1,993. Entonces me estoy acercando, ¿sí? Entonces digo, no, pero todavía no estoy lo suficientemente cerca. Entonces voy a poner 1,42, por ejemplo, a ver si no me pasé por 1,42. Ya me da 2,01, ya me pasé. Entonces 1,413 por 1,413 y eso me da 1,965. Ya me estoy acercando casi al 2, pero sigo sin estar cerca. Entonces, a ver, entonces 1,414 por 1,414 y estoy 1,9993, ¿sí? Entonces digo, ok, entonces vamos a ver 1,415 por 1,415, pero ya me pasé. Estoy en 2,002225. ¿Se dan cuenta? Entonces, es 1,414 algo más. Y eso es exactamente ese error que yo estoy quitándole, agregándole términos o agregándole decimales al valor que necesito. Eso lo estoy haciendo a mano, pero eso es lo que hace el sistema cuando está calculando, cuando se está entrenando. El peso es exactamente lo que yo le pongo de más o de menos, ¿sí? Para saber si me estoy acercando o no me estoy acercando. Cuando me acerque lo suficiente, entonces se activa el perceptrón y dice, ya está, ya mandé la señal y está bien. Si no, tengo que ajustar los pesos y volver a intentarlo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, déjenme mostrarles aquí, déjenme ver aquí. eh, eh, Share, les voy a compartir la pantalla directamente. Ok. Y y lo que voy a poner es, tengo un programita aquí que hice en la mañana. Bueno, no lo hice yo, lo hizo ChatGPT por mí. Y déjenme ver dónde está. Ok. Aquí está, se llama Project 2, ¿sí? Y el Project 2 lo que va a hacer es entrenar una red que hace precisamente esto para la operación AND. Entonces dice, bueno, 0 con 0, el resultado da 0. Cuando llego al resultado esperado, termino. Ahora, 0 con 1, como es el AND, me da 0, porque es la multiplicación 0 por 1, me da 0. 1 por 0 me da 0 y 1 por 1 me da 1. Esto es el resultado de las operaciones que he hecho. Pero si vemos el código, que eso es lo que quiero que vean, ¿sí? Fíjense, está escrito en Delphi, pero no importa, no es muy grave. Dejen que voy a bajar, a ver, déjenme ver si puedo bajar un poquito. Ver, ajuste de línea, zoom, alejar. Ok, ver, alejar. Ok, bueno, entonces dejen quito esto acá. Bueno, aquí por ejemplo, desde luego. Lo hice en Delphi 7, que es el que tengo en la máquina, no en esta, pero en otra máquina instalado. Y dice el Gemini, dice, como en esta época no tenemos las librerías modernas de IA como TensorFlow y PyTorch, que ya veremos, nos toca ensuciarnos con la matemática pura, que es un decir, ¿no? Dice, y vamos a implementar el Hola Mundo y vamos a usar un perceptrón simple que aprende la función lógica AND. Y la función lógica AND, pues ya vemos cuál es, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es
Bueno, la red simple es, los datos de entrada pues son arreglos de 0 y 1, ¿sí? De valores dobles, pero bueno, podrían ser casi binarios, pero bueno. Entonces, bueno, declaro el bias, que es el sesgo, que es un valor también 1.0, 0.5, un número al azar por 0.5 o menos 0.5, y tengo los datos de entrenamiento, que son los cuatro arreglos, 0, 1, 2 y 3 y la salida calculada y el error posible. Todos los pone como dobles para hacerlo más fácil, pero podrían ser probablemente reales y no dobles, no tenían que ser tan tremendos. Tengo una función de activación que es la que vemos acá, y esa función de activación es simplemente si la suma es mayor que cero, el resultado va a ser uno, si no, va a ser cero. Esta es la función escalón, esta es la función que va de cero a uno, es simplemente eso. Ahora inicializo la red y vean, los pesos los pongo al azar. Uso randomize y le digo, toma el valor random que me da de 0 a 1 y multiplícalo, digo, y réstalo a 0.5. Ya es lo mismo con los pesos, el 0 y el 1, porque tengo dos entradas, una para un valor y otra para el otro valor que les voy a aplicar el AND. Y también tengo el bias o el sesgo, que es un valor al azar menos 0.5. Y mi tasa de aprendizaje va a ser 0.1, es decir, esa tasa es la que me va a decir que incremente o decremente si me estoy pasando de vivo. ¿Sí? Ahora, la tabla de verdad, ¿sí? Es la siguiente. 0 con 0 me da 0, 1 con 0 me da 0, 2 con 0, bueno, el primer valor es 0 0 0 0 y este me da 1 1 1 perdón, tengo entradas, bueno, este es el valor original, tengo 0 y 0 y 1 y 1. Y del otro lado tengo 0 1 y 0 1 y el entrenamiento de la salida esperada va a ser 0 0 0 1. Esto es lo que yo espero que encuentre el sistema, pero no se los estoy dando acá. Estos son los resultados que a mí se me ocurrió que deberían tener, pero no son los correctos. Estos de acá de la derecha que tengo acá son los que quiero que me den, porque esa es la función AND. ¿Ok? Bueno, inicializo mi red de perceptrones, que son dos. Y ahora lo que hago es, lo hago de 1 a 100 veces y lo hago para cada uno de ellos. Y fíjense, Z es igual al valor X1 del perceptrón 1 por el peso 1 más X2 el valor del perceptrón 2 por el peso más el sesgo. Y la salida calculada es activar exactamente este valor y ver si este valor es mayor que cero para que sea uno. Si no es, ¿sí? Entonces tengo que calcular el error. Bueno, es la salida esperada, lo que yo espero menos lo calculado. Si esto fue lo que calculé y fue 0.3, pues obviamente la salida esperada es 1, tengo un 0.7 que me falta. Y entonces ajusto pesos. Y el ajusto pesos es la tasa de aprendizaje, que en este caso es de 0.1, ¿sí? Por el error, por el entrenamiento de la entrada, o sea, de la entrada 0 y 1. Y luego para cada peso. Los nuevos pesos se definen a través de cada una de estas funciones, ¿sí? Redefino otra vez el sesgo, que es la tasa del aprendizaje por el error más el propio sesgo, y vuelvo a intentar el ciclo, ¿sí? Vuelvo a hacer el bucle o el ciclo de entrenamiento y vuelvo a intentar hasta que de pronto me dé la función que necesito que brinca. Si llega la función que ya no brinca y es cero, pues entonces pongo cero. Y este es el resultado que encuentro. Bueno, aquí pone los resultados y se acabó, ¿no? ¿Ok? Bueno. Entonces, fíjense, los pesos W son los que determinan la importancia de cada entrada. Y al principio pueden ser aleatorios, no tengo que poner un peso específico, ¿sí? Y el error se calcula como la diferencia entre lo que la red dijo y lo que debía decir. Si el error es cero, no hay cambios. La fórmula peso igual a peso más la tasa de aprendizaje por error por entrada es la esencia del aprendizaje. Básicamente mueve el peso en la dirección correcta para que la próxima vez el error sea menor. Lo que les decía con la función de la raíz cuadrada, ¿no? Me voy acercando, pero llega un momento en que ya me pasé, entonces me tengo que regresar y bajar el peso. Por ejemplo, yo había puesto 1.415,
pero 1.414 por 1.414 me daba 1.993, pero 1.415 ya me paso. Entonces tengo que poner probablemente 1.41, 39, o no, sí, sí, 39 por, a ver, vamos a ver eso, por 1.4139. Y ya me acerco una décima más, me da 1.999111321. Entonces vean cómo yo, ser humano, estoy haciendo el sistema como si me fuese moviendo y estoy añadiendo los decimales que me faltan para llegar a la situación que quiero llegar, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo de una función, de una red neuronal muy sencilla, que es como el Hello World, como el Hola Mundo de las redes neuronales. Es lo más sencillo que puedes hacer. El problema, y esto tiene mucho que ver con algo que pasó hace como 40 años, yo creo, o una cosa así. Marvin Minsky, uno de los personajes más importantes del cómputo y que trabajó en el MIT por muchísimos años, cuando escuchó hablar de los perceptrones, y vio que los perceptrones no podían hacer la función XOR, no la podían resolver, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, dijo, pues no sirve, valiente idea, si no puedo hacer el XOR, no puedo hacer muchas cosas, ¿sí? Y las redes neuronales que puedo hacer son muy simplonas para problemas lineales y se acabó. Todo lo demás no se puede hacer. Y escribió un libro al respecto en donde tira abajo todas las redes neuronales como diciendo, pues bonita idea, lástima que no funciona. Y mucha gente le creyó porque Marvin Minsky pues es uno de los grandes de la inteligencia artificial y pues todo el mundo se quedó con esa idea por mucho tiempo hasta que un grupo de investigadores que creo de Europa, de Noruega por ahí, le dieron la vuelta y encontraron cómo hacer que una red neuronal trabajara también con un esquema de perceptrones que pudieran resolver la operación lógica XOR. Ya resuelto ese problema, ya todas las operaciones lógicas se podían resolver y entonces, ahora sí, ya se podía trabajar con cualquier problema sin que fuera necesariamente lineal. Y eso le dio un empuje extra. Marvin Minsky, yo diría que si cometió algún pecado fue el decir con su autoridad que tenía, ¿no? Con su autoridad moral, que las redes neuronales no iban a algún lado, a ningún lado, y la gente le creyó. ¿Sí? Hasta que alguien llegó y dijo, a ver, vamos a tratar de darle la vuelta. Bueno, esas funciones que permiten el XOR en un momento dado son las capas ocultas. Miren, se los digo ahora sí que desde el fondo del corazón de la red neuronal. Yo cuando veía una red neuronal y veía una capa oscura, yo decía, ¿y qué, esa capa oscura qué es? ¿Por qué no me dice nadie qué es? Bueno, esa capa oscura se pone precisamente para que si hay que hacer un XOR, se pueda hacer en la capa oscura, ¿sí? Es un procedimiento, es como poner un algoritmo que resuelve en un momento dado esa problemática que antes no se podía resolver. Y entonces, casi todas las redes, si no es que todas las redes neuronales interesantes, tienen al menos una capa oscura que hace esas operaciones que según Marvin Minsky descalificaban a las redes neuronales porque no se podían hacer. Al poderlas hacer, se empezaron a resolver una serie de problemas y se empezó a entender los sistemas que se basan básicamente en poder hacer todas las operaciones lógicas y en la retroalimentación. La retroalimentación en el aprendizaje es básico, ¿sí? Si yo, para que ustedes aprendan algo, tienen que estar retroalimentados continuamente. Por ejemplo, si yo les pongo en un momento dado, les voy a enseñar cálculo y les enseño a integrar por partes y les pongo un solo ejemplo, no van a ningún lado. Les tengo que dejar una tarea de no sé cuántas integrales que se resuelvan por partes para que vayan entendiendo o por cambio de variable. Entonces, cuando ustedes hacen muchas veces con el mismo sistema las cosas, empiezan a entender qué se puede resolver con eso. ¿Sí? Entonces, es ahí donde aprenden. ¿Por qué? Porque entienden el algoritmo de lo que hay que hacer.
A lo mejor no lo entienden formalmente por qué lo tienen que hacer, pero saben que ese es el reglamento, eso es lo que se sigue. Y eventualmente ustedes lo encuentran y ya pueden hacer cálculo. No sé si ustedes conocieron, alguno de ustedes supo del niño este que tenía 12 años y que entró aquí a la facultad. ¿Alguno sabe de ese niño o no? ¿Nadie? ¿Sí? Ok, Hernández, parece que Hernández Coronel sí escuchaste de él en algún momento, ¿no? Bueno, bueno, ese chavito había pasado el examen para entrar a la facultad y lo recibió la directora en ese entonces era, ¿cómo se llamaba? Katy, no me acuerdo qué. Bueno, la directora, y casi con bombo y platillo lo recibieron en su primer día de clases y no sé qué. Mi opinión personal es que lo que pasa es que el papá quería vivir del hijo y entonces conseguía becas y vivían de las becas del hijo. Yo creo que eso pasaba. Porque el papá venía a las clases y de pronto no le gustaba que al niño lo reprobaban y entonces pedía revisión de examen. Y más de una vez en la revisión de examen se mostró que el niño no sabía, ¿no? Y no podía resolver. Y además era bastante impertinente. De pronto le decía al maestro, eso que pones está mal. ¿Cómo? Soy el profesor. Puedo estar mal, pero no me lo dices así, ¿no? Entonces era medio impertinente y no aguantó que lo reprobaran. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes no ha reprobado en esta escuela un examen? ¿No? Todos hemos reprobado, porque así es la Facultad de Ciencias. Aquí desde que entras te demuestran que eres muy tonto y que no sabes nada, ¿no? Que si te sentías Einstein, pues tranquilízate porque no es cierto, ¿no? Entonces, a este chavito, eh, podía hacer algunas cosas en matemáticas, podía hacer cálculo diferencial integral a un nivel muy básico, pero lo podía hacer. Pero, como me dijo un profesor que le dio cálculo, pero no entiende lo que está haciendo. Sabe el procedimiento, pero no entiende lo que está haciendo. Y ese es un poco el problema con las redes neuronales. Te hacen un procedimiento, resuelven algo, pero no sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Llega a una conclusión y dices, bueno, pues vamos a verla. De hecho, uno de los grandes problemas de las redes neuronales es que no tenemos manera, por lo menos obvia, de que nos explique lo que está haciendo. Porque lo que hace es pues cambiar los pesos hasta que llegue a los pesos adecuados para disparar un resultado y ese resultado, si es en un análisis supervisado, me da una respuesta correcta y yo digo, esa es la respuesta correcta, los pesos están bien y demás. Pero si estoy en un aprendizaje no supervisado, me da ciertas respuestas y ahora tengo que analizar qué tan cercanas son a la realidad o si de veras se volvió loca la red o qué está pasando por el cual me da estas respuestas. Eso es lo que tendría yo que hacer en un momento dado. Entonces, las redes neuronales son fundamentales porque si yo junto muy poquitas, voy a tener poquitos resultados. Pero si empiezo a juntar muchas neuronas y las voy conectando unas con otras y les voy cambiando los pesos, puedo hacer crecer eso. Las redes neuronales del cerebro así funcionan. Más allá de que, ojo, el modelo de una red neuronal artificial como las que hacemos en la computadora es muy sencillo, ¿sí? Claramente el poner muchas neuronas nos va a permitir en un momento dado que podamos nosotros llegar a algunas conclusiones como se hace en el mundo real, ¿no? Es decir, una red neuronal bien armada con millones de perceptrones o de neuronas funcionando y conectadas entre sí a través de diferentes pesos y demás me puede dar resultados sorprendentes. Y por eso vemos los resultados que vemos, ¿no? Programas que reconocen voz, programas que hacen imágenes, programas que resuelven ecuaciones. Ahí está el mero mole, ¿no? Pero se requieren de sistemas que cada vez crecen en complejidad, pero se basan en un hecho muy sencillo. Primero, en una función de evaluación, en una función de activación que me dice si se dispara o no, y la que les puse es la más normal, que pues es la escalón, ¿no? Tengo cero y si paso mayor que cero, se pone en uno y ahora estoy en uno. No hay valores intermedios. Más adelante vamos a ver que algunas redes neuronales no utilizan necesariamente la función escalón. Utilizan el sigmoide. El sigmoide es como una curva, como una integral, como acostadita. ¿Sí? El sigmoide me permite poner valores que no necesariamente van de 0 a 1, sino que van de 0
hasta 1, pero con valores intermedios. El sigmoide es otra de esas funciones de activación que se usan mucho. Y hay muchas funciones de activación que se pueden usar y para algunos problemas deben funcionar unas mejor que otras. Todo dependerá de lo que queremos encontrar. Vamos a ir viendo en las siguientes clases algunas de las funciones y de ejemplos que resuelvan algunos problemas. Por ejemplo, uno de los problemas más sencillos es el que reconoce los números escritos a mano. No es tan difícil, ¿sí? Y se hace a través de una red neuronal. Vamos a ver ejemplos como esos, ¿no? Entonces, sí es importante que poco a poco vayamos viendo ejemplos y eventualmente les dejaré alguna tarea para que empiecen ustedes a practicar sus primeras redes neuronales. Después vamos a tratar de ver algunas de las herramientas que hay para hacer redes neuronales que ya nos quitan mucha de la chamba que antes se hacía a mano. Les pongo un ejemplo. Ustedes si usan Windows, bueno, pues tienen las herramientas de programación hoy en día, pues poner una ventana en Windows, pues es relativamente fácil porque ya hay muchas herramientas que lo hacen casi automáticamente. Por ejemplo, en Delphi, le digo, pon una forma y una forma es una ventana y esa es la que sí yo veo como ventana en la pantalla. Pero, por ejemplo, si estoy en Python, tengo que buscar una interfaz gráfica, o sea, una biblioteca para pintar las ventanas con interfaz gráfica, ¿no? Eso es que cambia un poquito la idea, pero más o menos es la misma historia. Entonces, vamos a ver cómo antes de Windows o cuando salió Windows no había estas herramientas y entonces hacer una ventana podía llevar 80 líneas de código, ¿no? Y entonces era insufrible hasta que alguien dijo, no, mira, todas estas rutinas las vamos a empaquetar en una biblioteca de manera que cuando le digas Open Window te ponga toda la ventana con todos los parámetros que tú le pidas. Y eso te ahorra toda la chamba. Lo mismo va a pasar cuando usemos las bibliotecas que hay para hacer aprendizaje de máquinas, ¿no? Es muy importante toda esta parte y le vamos a dar, tenemos bueno, lo que resta de marzo, abril y creo que en mayo terminan los cursos. ¿Cuándo terminan los cursos? ¿Tú sabes, Jessica? ¿O alguien sabe? ¿Cuándo terminan? Después de mayo, ¿no? No sé. O sea, en junio ya no hay clases. Finales de mayo y las 2 semanas de junio para exámenes, profe. Ok, tenemos tenemos abril y mayo para aprender a hacer ciertas redes neuronales, que es a lo que le quiero meter más ganas porque eso es lo que tiene valor. Me gustaría ver algunas cositas sobre los LLM, que son el Large Language Model, que son el chat GPT y demás, pero me parece más importante echarle más carga a la parte de redes neuronales porque les va a dar mucho más funcionalidad para hacer otras cosas. Pero bueno, ya veremos en la medida que vayamos haciendo cosas, ¿no? Lo que sí es importante es que ustedes vean que las redes neuronales tienen mucha utilidad porque es un algoritmo genérico y no es un algoritmo específico para resolver un problema. Eso es lo que hace un poco la diferencia. Y funciona a través de algo que la naturaleza tiene presente todo el tiempo, que es la retroalimentación de los datos, ¿sí? No me gusta cómo estaba, me retroalimento y lo hago un poco mejor. Y los seres vivos lo hacen así. Por ejemplo, si ustedes se lastiman y en el brazo y les sale pues sangran, ya se limpian, qué sé yo, se les empieza a hacer una costra, ¿no? Pero esa costra que se va haciendo, eventualmente se pone dura y después se cae. Si no la tocan, eventualmente se les va a caer. Bueno, pues es que es la retroalimentación del mismo cuerpo que va mandando nuevas células hasta que ya desplaza a la costra de sangre que tenían y entonces desaparece eso y a lo mejor les queda una marquita, pero esa retroalimentación es la que le va metiendo el sistema para, para ayudar a curar, ¿no? Si no existiera esa retroalimentación, tendríamos toda la vida, en el mejor de los casos, una costra ahí que no puedo quitar porque cuando la quite voy a sangrar, ¿no? Pero como el cuerpo se va retroalimentando y va cambiando las células muertas por nuevas células y se va dando cuenta hasta que llega un momento que son suficientes para que la costra desaparezca. ¿Sí? Ese es un poco esta retroalimentación que es fundamental si van a ser redes neuronales. Y está implícita. Todas las redes neuronales, ustedes las ven dibujadas, pero todas tienen un regreso al inicio de las entradas
para saber qué debo hacer y cambiar, ¿sí? Y no quedarme en el mismo sitio, ¿no? Y lo vemos continuamente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes manejan un auto es igual, van manejando y van viendo cómo progresa el tránsito a su alrededor, ¿no? Y entonces tienen que fijarse al de atrás, el de adelante, qué sé yo, y de pronto tienen que fijarse que tienen que frenar porque el de adelante ha frenado. Entonces, no pueden seguir ciegamente, tienen que cambiar el plan y eso se hace retroalimentándose, diciendo, ah, bueno, esta es la nueva circunstancia que tengo que ver. No siempre es la circunstancia más favorable, entonces tengo que cambiar de acuerdo porque no voy a chocar, ¿verdad? O no quiero chocar. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir viendo. Vamos a ver más redes neuronales. La siguiente vez vamos a ver una red neuronal que tiene que ver con los resultados del XOR, que me permite entonces que es una capa oculta y nos va a permitir ya hacer cualquier operación. Entonces, lo que van a ver es que la mayoría de las redes neuronales, todas tienen capas ocultas. Y yo decía, de veras, yo cuando empecé a estudiar eso decía, bueno, ¿y qué tiene la capa oculta, maldita sea, no? Bueno, pues tiene esta lógica para poder hacer cualquier operación que necesite de las operaciones lógicas, ¿sí? Pero en ningún lado lo dicen. Se lo pregunté al ChatGPT y ya me dijo, pues sí, la capa oculta es donde están las operaciones XOR y qué sé yo. Ah, pues qué bueno que me dijo ChatGPT, pero porque se lo pregunté. Pero nadie te lo dice. Todo el mundo lo asume como evidente. Pero le llaman capa oculta, háganme el favor, ¿no? Es una capa oculta. Pues sí, pero ¿qué ocultan en esa capa? Deberían decirme. Pues no, lo asumen como que todo el mundo lo entiende y no es cierto. No sé de dónde sacaron semejante cosa, ¿no? Les digo todo esto porque más allá de lo que yo pueda explicarles, yo sí entiendo la problemática que significa hacer redes neuronales, porque la he enfrentado, porque digo, bueno, maldita sea, ¿qué quieren hacer acá? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me ponen este peso? ¿Por qué los pesos son al azar? ¿Por qué tienen que ser al azar? ¿Por qué no los puedo definir yo o los puedo definir? Y si los puedo definir, me acerco más rápido a la respuesta. ¿Qué pasa si no me acerco rápidamente a la respuesta? Eventualmente la red neuronal se va a acercar igual. Entonces aprende de pronto uno que no necesita los pesos como se me antojen. Los puedo poner como quiera porque se van a autorregular, ¿sí? Es un poco cuando, imagínense que se quieren bañar y abren el agua caliente y en vez de salir muy caliente, entonces ponen agua fría, ¿no? Entonces, esos son los pesos, ¿no? Dicen, le voy a bajar el agua caliente un poco y le voy a poner un poco más de agua fría. Y después resulta que sale muy fría. No, no, espérame, le voy a poner tantito más de caliente y le voy a poner menos de fría. Hasta que tiene la temperatura adecuada y ya me meto a bañar. Esos son los pesos, al final de cuentas, los que me van a decir cuál es el ideal, lo que quiero encontrar, ¿sí? Pero ojo, estamos hablando de estas redes que están supervisadas, es decir, yo sé el resultado que quiero, ¿no? Si no lo supiera, pues a lo mejor me meto a bañar y me quemo, ¿no? O sea, está súper caliente el agua, porque el resultado no era el que yo esperaba, ¿no? Me dio un resultado y no lo esperaba. Entonces vamos a ver cómo lidiar con las redes supervisadas, que son muy interesantes, las que no necesariamente están supervisadas, qué resultados me entregan, y vamos a ver cómo las herramientas modernas, particularmente creo que en Python hay muchas cosas. Yo no uso Python mucho, pero hay muchas cosas para Python, así que me aplicaré a usarlo y les mostraré qué cosas se pueden hacer, ¿vale? ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, muy bien. Pues entonces es momento de irnos, son 7:45 y ya me voy a mi casa que vivo hasta en Naucalpan y tengo como 1 hora y media de viaje. Así que si no tienen más que decir, nos vemos el próximo lunes por acá. Y y bueno, pues gracias por estar. No cuando les deje una tarea, recuerden que hay que hacerla. Mañana, los que quieren hacerlo del servicio social, mañana hay una reunión a la 1 de la tarde por Zoom. Ya les mandé el enlace. Vayan a la junta, ¿no? Y no sé si todos sean aceptados, no sé si a todos les gusten las condiciones. Yo les voy a decir, les voy a adelantar de una vez. En las condiciones de miren, lo que se trata de hacer es un curso de inteligencia artificial muy orientado a la práctica,